Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Un día lluvioso aquí grabado desde Mérida, Yucatán, México. Pues mira, te comento que hoy vamos a ver un hueso bien compadre, bien chido. De hecho, son gemelos, ¿ok? Estos gemelos son buen pedo, porque ya vas a ver que no te va a causar tanto problema. Por lo tanto, te voy a explicar sus características anatómicas que realmente te comento, no son tan complejas, no son tan difíciles, pero va a depender de ti, que le pongas mucha atención para que veas que te la Pérez Prado con música de Agustín Lara. Entonces, vamos a empezar. El hueso parietal, que va a ser un hueso plano, vamos a ver que va a tener una forma cuadrangular, rectangular más o menos, y va a tener dos caras. Una cara exocranial, que es externa, que va a ser convexa. Ahí vamos a ver que toda esa porción va a ser la porción convexa de lo que es el hueso parietal. Y a ver, déjenme acomodarme un poquito aquí en la grabación, porque tengo un nuevo micrófono. De hecho, estamos inaugurando un nuevo video de anatomía con un nuevo micrófono. Yo creo que se escucha un poquito más sexy mi voz. Nada de broma. Entonces, pero yo creo que se escucha un poquito mejor para que no escuches que te estoy gritando. Pero bueno, entonces vamos a ver esta cara exocranial que es convexa, ¿ok? Esta sería una cara exocranial del parietal. Y vamos a ver que este hueso parietal, como un cuadrado normal, pues va a tener bordes, cuatro bordes en total y cuatro ángulos. Aquí lo más importante, estamos marcando a los ángulos. Vamos a empezar con un ángulo superior anterior, bueno, más bien sería un ángulo anterosuperior, que vendría siendo el ángulo frontal. Luego vamos a tener un ángulo anteroinferior, que va a ser el ángulo esfenoidal, que apúntalo muy bien, porque ahorita vamos a hablar mucho de este ángulo esfenoidal, porque tiene unas cositas muy importantes. Luego vamos a ver otro ángulo póstero superior, que va a ser el ángulo occipital, que se articula obviamente con el occipital. Y luego vamos a tener otro ángulo póstero inferior, que va a ser el ángulo mastoideo. Luego de aquí nos vamos a ver a los bordes, ¿ok? Aquí se ven los bordes. Vamos a tener un borde anterior, que va a ser un borde frontal. Luego vamos a tener otro borde superior, que va a ser un borde sagital, que se articula con el otro hermanito, que va a ser el parietal. Luego vamos a tener un ángulo, perdón, un borde inferior, que va a ser un borde escamoso, que se articula con la porción escamosa del temporal, como vimos hoy en clase. Y luego vamos a tener un borde posterior, que va a ser un borde occipital. Eso prácticamente son las estructuras anatómicas, tanto obviamente como los bordes como los ángulos son de tanto exocranial como endocranial. Ahora, en específico de la cara exocranial, las características anatómicas de esa cara exocranial van a ser las siguientes. Primero que nada, vamos a tener una eminencia parietal, que va a ser esta, la eminencia parietal. Entonces, vamos a tener aquí a la eminencia parietal. ¿De acuerdo? Luego, digamos, si hacemos una línea media, una línea transversal, más bien, una línea transversal en el parietal y un poquito más abajo de esa línea transversal, de esa línea media, vamos a encontrar aquí esta de acá, que va a ser una un pequeño surco, ¿ok? Que va a tener el parietal en esa cara exocranial, que se le conoce como línea temporal superior, ¿ok? Luego va a tener una línea más abajo, otro surquito, que se le va a conocer como línea temporal. Si la otra era superior, esta va a ser inferior, ¿ok? Que prácticamente de esta línea temporal inferior van a surgir o se va a originar el músculo temporal, que es uno de los músculos principales de la masticación. ¿De acuerdo? Y luego vamos a tener aquí esta porción de acá, que va a ser una fosa, exacto, una fosa temporal. Pues ¿de qué hueso? Del parietal.
Y prácticamente esas son las estructuras anatómicas más importantes de esta cara exocraneal. Ahora, si nos vamos a una cara endocraneal, esta de acá es una cara endocraneal, vamos a encontrar que es una cara cóncava, ¿ok? Una cara cóncava, y vamos a encontrar que lo más importante de esta cara endocraneal va a ser a partir del ángulo esfenoidal, ¿ok? Ahí tenemos al ángulo esfenoidal. Este ángulo esfenoidal, que es un ángulo anteroinferior, vamos a ver que de ahí va a surgir estos surcos que se ven por acá. No sé si los logras ver. Estos surquitos, acá se ve otro, acá se ve otro, otro surquito, por aquí se ve otro. Esos surcos van a ser los surcos o impresiones para la arteria meningia media. ¿Ok? Surcos o impresiones para la arteria meningia media. Porque esta arteria meningia media, digamos, va a empezar aquí y se va a colocar en esos surcos. La arteria meningia media es una de las ramas de la carótida externa. De hecho, es la única rama de la arteria carótida externa que entra a la bóveda del cráneo. Pregunta de examen, ¿vale? Y prácticamente eso es todo del parietal. ¿Con qué hueso se va a articular el parietal? Anteriormente, pues ya vimos con el frontal, posterior con el occipital, superior con el otro parietal e inferior con el temporal. ¿Va? Y ya acabamos con el parietal. Fácil, ¿no? Bueno, ahora nos vamos, aprovechando que hay otro hueso igual fácil, vamos con el hueso etmoides. Vamos a ver que aparezca aquí. Ahí está. Vamos a tener al hueso etmoides, y el hueso etmoides, vamos a ver que va a tener una cara anterior, bueno, más bien una vista anterior, una vista posterior, una vista superior. Ay, se me pierde, ahí está. Esta va a ser la vista superior. Se pierde, se pierde, se pierde. Ahí está, una vista superior. Ah, se perdió. Se mueve mucho el etmoides. Ahí está. Y acá va a ser una vista inferior. Acuérdate, esta es una vista posterior, vista, esta es vista posterior, perdón, vista posterior, vista superior, vista inferior, vista lateral de un lado, vista lateral del otro y vista anterior. Entonces tiene 6 vistas en total. ¿Va? Ahora, vamos a empezar con una vista anterior. En esta vista anterior, las características anatómicas que vamos a encontrar, si vamos de superior a inferior, vamos a encontrar primero que nada a la cresta del gallo, a la apófisis cresta del gallo, pero se escucha feo apófisis cresta del gallo. Entonces, lo vamos a nombrar en latín. En latín sería la apófisis crista galli, ¿ok? Luego vamos a encontrar abajo de la apófisis crista galli se va a continuar con una lámina vertical, esta de acá, que se le va a conocer como lámina perpendicular del etmoides, ¿ok? Luego vamos a ver que laterales, esto de acá y esto de aquí, de manera general se le van a conocer como laberintos etmoidales. Pero ahorita vamos a ver que esos laberintos tienen ciertas estructuras anatómicas de importancia, que ahorita lo vamos a ver, ¿va? Ahora, esto es de manera general en una vista anterior. Ahora, vamos a encontrar ya más específicamente, ahí está. Vamos a encontrar que el etmoides en esta vista anterior, vamos a tener aquí a lo que son las alas de la crista galli, ¿ok? Pues acuérdate que es un gallo, pues tiene alas, ¿no?
Entonces va a tener ahí sus alitas este gallito, las alas de la crista gali. Y luego vamos a ver que lateral a la lámina perpendicular del etmoides vamos a encontrar a cada lado dos prominencias. Primero vamos a encontrar unas superiores, que vendría siendo esta de aquí que se puso fosfo, y esta otra de acá. Esas dos superiores se le van a conocer como los famosísimos. Ahí se perdió. Ahí está. Vamos otra vez. Ahí está. Esta de acá y esta de acá vendrían siendo los famosísimos cornetes superiores. Tanto este como este también. Esos son los cornetes superiores, ¿va? Y luego vamos a tener este de acá y este de acá, que vienen siendo los cornetes, perdón, no son los cornetes inferiores, son los cornetes medios, ¿va? Entonces, tenemos a los cornetes superiores y a los cornetes medios que van a pertenecer al hueso etmoides. Entonces, apunta ahí en tu libretita, porque sé que estás apuntando. Pregunta de examen. ¿Cuáles van a ser los cornetes que va a tener el cuerpo humano en las fosas nasales? Van a ser cornetes superiores, cornetes medios y cornetes inferiores. Siguiente pregunta. ¿Qué cornetes van a pertenecer al etmoides? Tú vas a poner cornetes superiores, dos cornetes superiores y dos cornetes medios. ¿Y los cornetes inferiores a quién pertenece? Bueno, los cornetes inferiores, que son dos, van a ser huesos propios del viscerocráneo. ¿Vale? Si en caso que te pregunte o te haga una pregunta de verdadero y falso y te diga, los cornetes inferiores pertenecen al etmoides, tú vas a poner que falso. ¿Por qué? Porque no pertenecen al etmoides. Los cornetes inferiores son huesos totalmente independientes. ¿Va? Los únicos que van a pertenecer al etmoides son los cornetes superiores, que son dos, y cornetes medios, que son dos. Estos cornetes superiores y medios van a estar lateral, apunta muy bien, lateral a esta lámina perpendicular del etmoides. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito. Aquí está, ve este cornete superior, ve hasta dónde va, ya ves, toda esa parte se extiende. Y los cornetes medios, igual ve por dónde se extiende, son, o sea, son bastante prominentes. De hecho, son más prominentes los medios que los superiores. Ahora, vamos a encontrar que lateral a los cornetes medios, vamos a encontrar a las apófisis unciformes. Entonces vamos a tener tanto este de acá como este de acá. Estas son las apófisis unciformes. ¿Vale? Y esto se va a ver en una vista anterior. Ahora, en una vista lateral, pues igual vemos a las apófisis unciformes y vemos al cornete medio. Pero vamos a encontrar que el etmoides en una cara lateral, vamos a encontrar a lo que son las láminas. Vamos a ver acá, ahí está. No. Ahí está. Vamos a encontrar las láminas orbitarias de. Estas láminas orbitarias, ¿por qué se le llaman láminas orbitarias? Porque van a formar la pared medial de la fosa orbitaria. Te repito de nuevo, estas láminas orbitarias forman la pared medial de la fosa orbitaria junto con los lagrimales. Entonces, lagrimales, huesos lagrimales y lámina orbitaria van a formar las paredes mediales de la fosa orbitaria. ¿Y te acuerdas qué hueso forma el techo de la fosa orbitaria? Eso, el frontal. La porción orbitaria del frontal forman el techo de la fosa orbitaria. Entonces, prácticamente esta lámina la vamos a encontrar lateral a los huesos etmoides. Ahora, en una vista posterior, pues prácticamente lo único que vamos a observar van a ser los bordes posteriores del etmoides. Perdón, se cerró aquí. Vamos a encontrar los bordes posteriores de la lámina perpendicular del etmoides, perdón.
Esa lámina perpendicular del etmoides va a tener tres bordes, que ahorita lo vamos a ver. Un borde anterior, un borde... Ay, no se regresó. Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Ahorita lo vamos a buscar. Hueso, etmoides. Te repito de nuevo, la lámina perpendicular del etmoides va a tener un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Ahorita te los voy a enseñar. Ahí está. Entonces, vamos a ver que este borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides, ahí se va a insertar la espina del frontal. ¿Ok? La espina nasal del frontal. ¿Va? Luego, aquí en esta lámina inferior del etmoides, en una vista anterior, se va a insertar lo que es el cartílago del tabique nasal. Entonces, mira, chécate bien. Vamos a buscar al frontal para que veas que no te miento. Hueso frontal. Búscate, búscate. Aquí está. Entonces, ve. Chécate aquí cómo la espina nasal se articula en el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya ves ahí? Vamos a pintarlo azul. Ahí está. ¿Ves? Ahora, vamos a ver que en ese borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides, ahí se inserta el cartílago del tabique nasal. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ya ves? Todo este es el cartílago del tabique nasal y se inserta en el borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides. Y vamos a ver que la última porción de ese borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides, ahí que vendría siendo esta de acá, ahí se va a articular lo que es el boomer. Ahorita vamos a buscar al boomer. Ahí está. Ya ves, ahí tenemos al boomer. Entonces, ¿qué estructuras anatómicas se van a insertar anteriormente, tanto en el borde anterior de la lámina perpendicular del etmoides y en el borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides? Es espina nasal del frontal, cartílago del tabique nasal y el boomer. Ahora, mientras que en un borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, ahí se va a insertar la espina etmoidal del esfenoides y la cresta etmoidal del esfenoides. Entonces vamos a buscar al esfenoides. Hueso esfenoides, para que lo veas. Ahí está. Entonces, ya ves, aquí tenemos, vamos a clarear esto, clarear. Ahí está. Ahí se ve. Ya ves, ahí se ve que se va a insertar la cresta etmoidal del esfenoides en la lámina perpendicular, perdón, en el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Va? Entonces, aquí si te das cuenta el etmoides, entonces se articula con el hueso frontal, con el boomer, con el esfenoides y obviamente también con el lagrimal, digamos, vamos a buscar acá, hueso lagrimal. Vamos a buscar, ahí está. Ahí está. Vamos a tener que el borde posterior del lagrimal se articula con la lámina orbitaria del etmoides. Entonces, ¿qué huesos se articulan con, y hasta de hecho, bueno, no, prácticamente eso. ¿Qué huesos se articulan con el etmoides? Frontal, lagrimal, boomer y esfenoides. Vale. Esos son los huesos que se articulan con el etmoides. ¿Va? Ahora, prácticamente entonces, así ya repitiendo, digamos, un resumen rápido del etmoides, vamos a encontrar lámina orbitaria, los cornetes superiores, los cornetes medios que van a estar lateral a la lámina perpendicular del etmoides, y nos hizo falta una estructura anatómica de la vista superior del etmoides, que viene siendo esta de acá. Esta, que se puso aquí de morado, fosfo, fosfo. Va a ser la famosísima lámina cribosa. En esa lámina cribosa va a tener arriba al bulbo olfatorio, que es el primer par craneal, o sea, un bulbo del primer par craneal, que es el nervio olfatorio.
vamos a ver que el nervio olfatorio va a sacar unos filamentos, unas fibrillas de nervios del nervio olfatorio que van a atravesar esos huequitos que se ven chiquititos ahí en la lámina perpendicular, perdón, en la lámina cribosa. Vamos a poner otro color. Ahí está. Aquí, no, vamos a amarillo mejor. Aquí y acá se ven unos huequitos. En esos huequitos van a ser atravesados por los filamentos del nervio olfatorio para que se vayan directamente hacia abajo y se vaya por toda la mucosa olfatoria. ¿Vale? Entonces, prácticamente ahí van a pasar parte de los nervios, o bueno, más bien, ramitas chiquititas del nervio olfatorio, en la lámina cribosa del etmoides. Entonces, esto va a ser la lámina cribosa. Y esto de acá, aquí se logra ver lo que es la apófisis crista galli. ¿Ok? Ahí tenemos a la apófisis crista galli. ¿Va? Otro hueso que me acabo de acordar ahorita que también se articula aquí con el etmoides es los palatinos, sí es cierto, los palatinos también se articulan con el etmoides, porque precisamente los palatinos, junto con el vómer, nos van a formar lo que son las famosas cuanas. Mira, ve. Vamos a ver si se restaura. No, no se restauró. A ver, vamos a buscar otra vez este vómer. Etmoides. Palatino. Hueso. Acá, acá. Ahí está. Vamos a ver. Hueso palatino. 1 y 2. Y ya, ahí está. Entonces, mira, vamos a definir lo que son las cuanas. Las cuanas van a ser esas bolitas color morado, que son espacios, o sea, son espacios, ¿ok? No es que prácticamente sea morado ni tenga una membrana morada, no, son espacios. Esas cuanas, esos espacios que se forman ahí, va a ser, digamos, la porción posterior de las fosas nasales, o sea, ya es lo último, las famosas cuanas. Entonces, estas cuanas, ¿quién la va a formar? Lateralmente vamos a tener a los palatinos. Entonces, las paredes laterales de las cuanas lo van a formar las láminas perpendiculares del palatino. ¿Ok? Entonces, te repito de nuevo, las paredes laterales de las cuanas las van a formar las láminas perpendiculares del palatino, que vendría siendo esto y esto de acá. Lámina, perdón, vamos a poner aquí. Lámina perpendicular del palatino. Este vendría siendo la izquierda y este de acá sería la derecha. ¿Ok? Lámina perpendicular del palatino. Ahora, el piso de las cuanas lo estarían formando las láminas horizontales del hueso palatino. Entonces, esto y esto de acá serían las lámina horizontal del palatino. Entonces, las cuanas, las paredes laterales las forman las láminas perpendicular del palatino. El piso de la cuana lo va a formar la lámina horizontal del palatino. La pared medial de las cuanas lo va a formar el vómer. Digamos, el muro de en medio de las cuanas va a ser formado por el vómer. ¿Ok? Y superiormente va a estar formada por las apófisis esfenoidales, que viene siendo esto de acá. Vamos a pintar otro color. Esto de acá y esto de acá son las apófisis esfenoidales del palatino. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras anatómicas forman las cuanas? Superiormente, las apófisis esfenoidales del palatino. Medialmente, el vómer.
Lateralmente, las láminas perpendiculares del palatino, tanto derecha como izquierda. Y el piso de las cuanas lo va a formar la lámina horizontal del palatino. ¿Va? Así se forman las cuanas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que entonces el etmoides se va a articular con frontal, hómer, esfenoides, palatinos, los dos palatinos, ¿ok? Y el lagrimal, los huesos lagrimales, por medio de las láminas orbitarias que están lateralmente al vómer. Y obviamente también el cartílago del tabique nasal se inserta en el borde inferior del palatino. Perdón, del borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides. ¿Va? Eso es el etmoides. Este es un poquito, no está tan complejo. Bueno, no sé tú. ¿Qué opinas? ¿Está complejo o no está complejo? Acuérdate también de las apófisis unciformes del etmoides. Acuérdate de sus cornetes. ¿Ok? Esas son estructuras anatómicas importantes. Las cuanas de Awiwi te lo voy a preguntar en el examen, así que estudian. ¿Va? Esto de mi parte sería parietales y etmoides. Nos vemos, chicos, en la siguiente clase. Hasta luego.